Bueno, sabes que estábamos hablando, ¿no? En una de las pausas el tema de cómo, no sé si cómo ha cambiado, pero cuán acostumbrados estamos a que ante cualquier cosa tomate una amoxidal o amoxicilina, para no decir la marca. O sea, te duele un poco la garganta y bueno, y por las dudas toma Tómate una esto. amoxicilina con una, ¿viste? Ujú. Para prevenir la posibilidad de que el cuadro... De un tiempo a esta parte se ha iniciado una especie de concientización sobre el uso responsable de los antibióticos. Y lo que se dice vulgarmente es, si vos consumís antibióticos cuando no los tenés que consumir, cuando los necesites, ya no te van a hacer el No te va a efecto. dar el mismo Pero efecto. ¿qué les parece si hablamos un poco más con gente que sabe de cuál es el riesgo de consumir, si se sigue consumiendo o uno se automedica mucho con algún tipo de antibióticos, si es verdad que después no te hace efecto porque el cuerpo se acostumbre? Por eso está el doctor Fernando Achinelli en contacto con nosotros, porque justamente está finalizando lo que es la semana de la concientización sobre el uso responsable de antimicrobianos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Bueno, nosotros tenemos muy incorporado el hecho de que ante cualquier cosa tomate una amoxicilina. Eh, no sé si esto ustedes también lo ven en consultorio cuando atienden los pacientes que llegan muy automedicados. Sí, fundamentalmente el consumo de antibióticos y cualquier otro antimicrobiano, ya sea un antiparasitario o un antiviral, muchas veces es utilizado inapropiadamente, ¿no? En general, muchas infecciones virales que pueden ser tratadas solamente con antipiréticos y aguardar que el cuadro termine, eh, reciben antibióticos, ¿no? Y esto va generando lo que conocemos como resistencia antimicrobiana. Y por supuesto que es de un alto impacto a nivel global, y es por eso ya que desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud establece esta semana como la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de antimicrobianos. Pero ¿cuál es el impacto que tiene? O sea, ¿qué me genera si yo tomo antibióticos cuando no los necesito? Fundamentalmente lo que definimos es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Exponemos a nuestro organismo y a los gérmenes propios de nuestro organismo que forman parte de nuestra flora intestinal a que generen cierto tipo de resistencias en nuestro organismo, y cuando tengamos una infección por algún otro motivo, esa bacteria va a ser resistente. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Vemos los casos de multiresistencia, bacterias que son extremadamente resistentes a los antibióticos y ya no tenemos opciones para tratarlos. Doctor, buen día. Esto se genera también porque muchos de estos antibióticos lo consumimos o lo conseguimos en venta libre, ¿no? Exactamente, sí, hay muchos países en donde el consumo de los antibióticos es de uso obligatorio de prescripción médica, ¿no? Y aquí en Argentina, lamentablemente, se vende, ¿no? Por solo pedirlo en la farmacia, Claro. ¿no? Es muy común, habitual, ir a la farmacia, escuchar, ¿no? Que cuando una persona dice me duele la garganta y se automedica o recibe consejos de otro profesional no médico, ¿no? Con respecto a este uso. O de un Eh, familiar, doctor, o de que un te familiar, dice, exactamente. tomate este porque a mí la semana pasada me hizo re bien. No, y además contarles que los antimicrobianos también los comemos todos los días en la mesa de nuestro hogar cuando ingerimos algún tipo de alimento animal o vegetal, ya que los antibióticos son utilizados como factores de crecimiento, ya sea en granjas de pollos o en ciertos vegetales, y así que todos los días estamos consumiendo mínimas dosis de antibióticos. Y esto va generando la resistencia, ¿no? Y por eso es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Argentina se está trabajando con el CONACRA, que es la Comisión Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana, que ya está trabajando con las asociaciones o las sociedades científicas de veterinarios, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para modificar este uso irracional de los antibióticos con los animales y los vegetales. Siguiendo la conversación respecto a que te vas a la farmacia y la conseguís. Bueno, alguno que haya ido a Brasil sabe que en Brasil, por ejemplo, te vas a la farmacia y no te venden el antibiótico, es algo que lleva la prescripción médica. ¿Cree que es necesario que en Argentina ocurra lo mismo, digamos, de que únicamente te puedan vender en la farmacia bajo receta? Sí, yo creo que es una decisión fundamental. En ese sentido hay muchas propuestas, digamos, de que
se apruebe una ley con respecto a la indicación de los antibióticos, sobre todo, porque deben ser utilizados apropiadamente. Para tirar un número, que este número seguramente se aceleró con el COVID, la OMS estimaba que para el 2050 la principal causa de muerte de las personas iba a ser la resistencia antimicrobiana, ¿no? Porque las bacterias ya iban a ser multiresistentes y no tendríamos antibióticos para tratar las infecciones, ¿no? Prácticamente estábamos yendo a una era sin antibióticos, y creemos que esto se ha acelerado con el COVID, así que seguramente vamos a estar en ese escenario dentro de muy poco, ¿no? Ustedes también, debaten también entre los médicos, porque me ha tocado ver algún que otro médico que te receta, digamos, por la duda un antibiótico. Sí, fundamental. Lo que hacemos es educación médica para poder, desde las instituciones, organizar lo que se llama el PROA, ¿no? Son programas de optimización del uso de los antimicrobianos, usarlos adecuadamente, en la dosis correcta, en el momento correcto y por el tiempo correcto. También esto es muy importante. Cuando uno consume un antibiótico, debe hacerlo en los días que es indicado, no menos ni más, y en el momento justo. Eso estaba por preguntar, ¿no? El tema de la cantidad de tiempo. ¿Es verdad que si uno toma menos tiempo, si cortás el antibiótico, ya no sirve? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y los antibióticos y todas esas cuestiones que por ahí se dicen? ¿Es así? Que uno, por ejemplo, si toma antibióticos y no puedes tomar alcohol porque se te va el efecto. Sí, en general cuando uno trata una infección urinaria, ¿no? Por ejemplo, y hace con días insuficientes o la dosis insuficiente, puede generar resistencia, ¿no? Esa bacteria que estaba en la vía urinaria puede generar resistencia a ese antibiótico que estábamos tomando. Ajá. Y con respecto al alcohol, es muy importante decirlo que el alcohol es un estimulador del hígado y hace que esa droga que estamos consumiendo tenga menor circulación en el cuerpo. Entonces, si un día yo ingiero mucho alcohol o bastante alcohol, ese día esos antibióticos no van a tener el efecto deseado. Por eso que habitualmente cuando prescriben determinados medicamentos te suelen sugerir de que no se consuma alcohol, digamos, o que suspenda cualquier tipo de consumo de alcohol. Cuando estamos tomando antibióticos o alguna otra medicación, debemos evitar la ingesta de alcohol, eso es fundamental. Doctor, en el marco de consumir antibióticos por sugerencia, por recomendación, porque vimos una publicidad, hablamos de el efecto que podría perderse cuando uno lo necesita. ¿Puede afectar además otra parte del cuerpo? Porque he escuchado a gente que dice, no, tomé este antibiótico y me hizo percha el estómago. Sí, puede tener ciertos efectos adversos a nivel gastrointestinal, puede dar efectos a nivel de la piel con algún tipo de reacción alérgica, ¿no? A veces el consumo excesivo de antibióticos puede generar estos tipos de farmacodermias. Por eso es fundamental el concepto del uso apropiado, ¿no? En todo el país, en esta semana se ha concientizado en este sentido. Hay toda una campaña que se llama Volverte Azul, en donde todos los hospitales e instituciones de salud de Argentina han elegido el color azul y la cinta azul para tomar conciencia de esta problemática, que contarles, ¿no? Si uno lee los objetivos, uno de los puntos principales del G20, ¿no? De los presidentes que forman parte de este grupo internacional, la resistencia antimicrobiana es uno de los temas principales por el cual se lucha, ¿no? Y en cada país es un tema muy importante a discutir y a trabajar. Claro, porque imagínate que de golpe nos quedemos sin que ningún antibiótico funcione para nada, ese es un gran problema. Sí. De cambio de tema, ¿está preocupado por la variante Delta o tenemos que estar preocupados por la variante Delta en Corrientes? Bueno, como veníamos viendo en las vigilancias genómicas a nivel país, ¿no? Desde la aparición de su primer caso allá por junio, la variante Delta exponencialmente ha crecido en todos estos meses. Y en la vigilancia de noviembre, de representar un 13% en la vigilancia de octubre, de todas las muestras analizadas en el Malbrán, hoy representa el 63%, ¿no? O sea, ¿eso es en el país o en Corrientes? Eso a nivel país, Ajá. Eso es la vigilancia genómica a nivel país. Y por supuesto, sabemos que variante Delta es muy contagiosa, que una persona que está contagiada con variante Delta tiene una carga viral y una viremia muy elevada, por lo que
puede contagiar a muchas personas, ¿no? En lo que se denomina evento hipercontagiador, ya sea en un espacio cerrado o en un espacio al aire libre donde están aglomeradas muchas personas, ¿no? Entonces, es por esto que se insta al sistema de salud a estar atento y con la vigilancia adecuada de los casos con personas con síntomas respiratorios. ¿Puede haber un rebrote ahora en los próximos días, próximos meses en Corrientes? La realidad es que el virus COVID no pareciera ser un virus estacional clásico, ¿no? Como influenza, que en otoño e invierno crece exponencialmente, ¿no? Hemos asistido como en julio, agosto, en pleno verano, Estados Unidos ha tenido un brote importante con respecto a variante Delta. Así que la estacionalidad o el calor podría ayudarnos y, por supuesto, la alta tasa de vacunación que tenemos. Creo que esto no será posible, pero obviamente uno puede hacer futurología con respecto a esta variante. Lo que está ocurriendo en Europa, digamos, con este gran rebrote que están teniendo, ¿está relacionado con la falta de vacunación de la población? Fundamentalmente se debe a dos factores, ¿no? Uno, esta parte de la población global, mundial, que se estima un 30% de personas que no desean vacunarse, ya sea por motivos culturales, religiosos, y el otro factor es que los anticuerpos en las vacunas, después de la aplicación, declinan con los meses, ¿no? Por eso la importancia de las dosis adicionales y las dosis de refuerzo en la población. Porque vemos cómo los niveles de anticuerpos van descendiendo después de los 6 o 8 meses. Entonces, ese factor también ha influido en lo que es Alemania, Austria, Holanda, todos estos países en donde luego de 6 a 8 meses de haber recibido la vacuna, las personas se están contagiando, ¿no? Doctor, quería consultarle porque ayer, se oficializó la noticia del traslado de una bebé, una nena de 2 años desde Paso de los Libres al hospital pediátrico y que tiene una patología de base que es el síndrome de Wets. ¿Qué características tiene esa? Disculpe la ignorancia, ¿no? Sí, no, es una patología genética. La verdad que es una enfermedad de las que se denominan poco frecuentes o enfermedades raras, que tienen afectación muchas veces musculoesquelética, de la parte respiratoria, pero son síndromes genéticos que muchas veces son desconocidas por el sistema de salud, diríamos, por la poca frecuencia de estas patologías, ¿no? Entonces siempre necesitan ser atendidos en centros especializados. Doctor, estaba viendo las estadísticas, habla de que desde el 10 de noviembre fue la última fecha en que la capital correntina superó los 14 casos en un día, digamos. Perdón, los 10 casos en un día. Fueron 14 casos, luego de allí siempre estuvimos por debajo de los 10. ¿Era de esperar esta situación? ¿Y hasta cuándo usted cree que tendríamos esta primaverita? Sí, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la barrera importante que se ha generado con la vacunación y yo creo que gran parte de la población en Corrientes Capital acompaña, ¿no? Las personas muchas de ellas utilizan barbijos en ambientes cerrados. Seguimos viendo en la calle cómo las personas, a pesar de que uno podría no utilizarlo en un ambiente al aire libre, las personas lo tienen incorporado, ¿no? Yo creo que hay una parte de la población, no podría estimar cuánta, sigue cuidándose y eso está ayudando muchísimo a que el virus no circule, ¿no? O sea, vacuna y los cuidados, es fundamental. Doctora Chinelli, muchas gracias, muy amable. Muy buenos días. Bueno, ahí están